Antes de continuar debemos aclarar otro punto sin el cual es imposible entender con precisión la diferencia básica entre el judaísmo y el cristianismo. El punto es que bien los judíos creemos que hemos heredado las consecuencias físicas del pecado de Adán. Nunca hemos creído que haremos las consecuencias espirituales de ese pecado. En otra palabra, el judío nunca ha creído que heredemos un pecado original que nos hace automáticamente incapaces de agradar a Dios, mientras el cristianismo dice: así que como por transgresión de uno, Adán vino la condenación de todos los hombres. Romanos 5:18. El judaísmo dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Ezequiel 18:20. Mientras que el cristianismo dice: no hay justo ni aún uno. Romanos 3:10. El judaísmo dice: Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones con Dios. Caminó Noé en Génesis 6:9, siendo así las cosas. Los judíos no creyeron inicialmente en Jesús y no tenían necesidad teológica alguna de que el Mesías muriese y resucitara de entre los muertos. A fin de redimirle de sus pecados, en este contexto podemos explicar la razón por la cual luego que Jesús menciona su futuro martirio, Pedro le reconviene diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Mateo 16:22. La importancia del relato de la resurrección no estriba tanto en su literalidad histórica como en el significado que tanto judíos como gentiles ascribirían ese evento. En cuanto al pueblo judío, recordamos que el liderato estaba en manos de los sacerdotes, quienes en su mayoría eran saduceos, es decir, no creían en la resurrección y por tanto menospreciaban la vida austera del hombre piadoso, no reconociéndole méritos especial alguno, ni esperanza alguna de recompensa. En cambio, los maestros de entre los fariseos enseñaban que la resurrección de los muertos era el fundamento sobre el cual descansaba el juicio y la justicia divina. Como el fariseo que fue la obra y el ejemplo de Jesús, la obra fundamento sobre el cual descansaba el juicio y la justicia divina, como el fariseo que fue la obra y el ejemplo de Jesús habrían quedado incompletos si su ministerio no hubiese incluido un relato de corrección, no por que la creencia de la resurrección de Jesús fuese un artículo de fe, pues Jesús mismo dio testimonio de que Abraham, Moisés y los profetas ya habían alcanzado el galardón eterno. Amén. O sea que ya habían obtenido la salvación ante la alegada muerte y resurrección del Nazareno. De lo que se trata es que la resurrección fue entendida en su aspecto más general, como el sello de aprobación divina al modelo de vida encarnada por el Galileo. En otras palabras, la resurrección era la garantía de que todo el que viviese en el mismo estilo de vida ético y moral que vivió Jesús experimentaría la misma resurrección que este último experimentó. Para resumir, la creencia en Jesús no era un fin de sí mismo. También los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. La teología paulina, que sugiere que haya méritos a una creencia intelectual en Jesús, pero sin necesidad de arrepentimiento ni obra alguna, niega la teología judía de Jesús, quien es citado diciendo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor,
no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declaré, nunca nos conocí, apartó de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:22. Los primeros seguidores judíos de Jesús entendían que no eran tales por confesar a Jesús con su boca, sino con sus acciones, como reza uno de los evangelios. Pero ¿de qué nos parece? Un hombre tenía 2 hijos. Acercándose al primero hijo, le dijo: hijo, ve hoy